Sobre vía estadística. Si al medir la presión arterial se clasifica a los pacientes como normotensos, hipertensos o hipotensos, se emplea una escala de medición. La escala de medición en la cual hay un orden, una secuencia o una jerarquía es la escala ordinal. El Apgar es un tipo de escala. Finalmente se clasifica como un niño sano, sin asfixia, asfixia leve, moderada y severa. Esa es la interpretación final de esta escala. Por lo tanto, también es una escala de tipo ordinal. Hay una secuencia, hay un orden, hay una jerarquía. El primer paso en el cálculo de una mediana. El primer paso para estimar una mediana es ordenar los datos, ¿no? De menor a mayor o de mayor a menor. En un cuadro estadístico, la parte que describe la distribución o dominio de la variable es. Les había mostrado también algunas láminas respecto a una tabla estadística, ¿no? Tabla, algunos le llaman cuadro estadístico. El número de la tabla, el título de la tabla, el encabezado, que es la primera fila, la columna matriz, el cuerpo de la tabla y finalmente las notas explicativas y las fuentes. Es en la columna matriz donde nosotros vamos a colocar las subcategorías de la variable, ¿no? Les había comentado, si la variable es color de los ojos, por ejemplo, vamos a colocar ahí negros, marrones, verdes, azules, celestes, etc. Aquí vamos a colocar las subcategorías de las variables, aquí vamos a colocar las frecuencias, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencia relativa total, ¿no? La frecuencia relativa en la cual se suman los porcentajes de cada una de las categorías, o frecuencia relativa acumulada, ¿no? Los tipos de tabla se clasifican de acuerdo al número de variables que estamos presentando. Si es una sola variable, es de una entrada, dos variables es de dos entradas, tres o más variables es una tabla compleja. Entonces, ¿a qué se refieren con la distribución o dominio de la variable? La distribución o dominio de la variable se refiere a las subcategorías de las variables, ¿no? Las subcategorías de las variables se colocan en la columna matriz del cuadro. Un cuadro o tabla estadística de doble entrada se caracteriza por presentar. De doble entrada son dos variables. De una entrada, una sola variable. Tres o más variables, una tabla compleja. En un gráfico estadístico, la parte que expresa el intervalo de clase o subdivisión de las variables. En un gráfico común y corriente, el más utilizado, que es un gráfico vertical, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la clasificación de la severidad de dengue, ¿no? Dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y el dengue severo, ¿no? Que es la nueva clasificación de dengue según la OMS y es la que estamos utilizando. El intervalo de clase o subdivisión vendrían a ser estas categorías, las tres categorías. El eje de las X o el eje de las abscisas es simplemente la línea. Aquí el eje de las X es esta línea, ¿no? El intervalo de clase o subdivisión son las categorías que tiene esta variable, ¿no? En este caso las tres categorías. Igual aquí tenemos el eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas es simplemente la línea. Este eje de las ordenadas tiene una escala de medición. La escala de medición son los valores que nosotros observamos en la tabla. Entonces, la respuesta correcta aquí es la alternativa A, ¿no? Es la escala del eje de las abscisas. Esta escala del eje de las abscisas, que en este caso solamente son tres categorías. El gráfico estadístico hecho en base a rectángulos juntos colocados verticalmente formando una superficie es.
Este es el gráfico formado por rectángulos verticales, los cuales van a formar una superficie. Es la característica del histograma, ¿no? Entonces creo que aquí no hay problemas. Se quiere graficar un conjunto de datos cuantitativos continuos, trabajados en una escala de razón. ¿Qué tipo de gráfico será más adecuado? Les había presentado esta lámina, ¿no? Cuando tenemos una variable cuantitativa, independientemente de la escala, ¿no? Puede ser escala de intervalo o puede ser escala de razón. Podemos utilizar todos estos gráficos, pero la primera línea, los gráficos circulares, pictogramas, aquí le falta el gráfico de Pareto, en la primera línea está reservada para qué tipo de variables, variables cuantitativas discretas, ¿no? Para variables cuantitativas discretas utilizamos estos gráficos. Para variables cuantitativas continuas utilizamos los otros gráficos. Entonces aquí tenemos histograma, aquí está el histograma, y tenemos gráficos semilogarítmicos. Gráficos semilogarítmicos. Entonces en esta pregunta tenemos dos alternativas correctas. Tenemos el histograma y tenemos el gráfico semilogarítmico. De las dos, solamente por frecuencia, aunque las dos preguntas son correctas, por frecuencia yo marcaría la alternativa C, solo porque se usa con mucho más frecuencia que gráfico semilogarítmico. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes referidas a desviación estándar es incorrecta? Desviación estándar, ¿no? La desviación estándar es una medida de dispersión, pero es una medida de dispersión de los datos de una sola muestra. Cuando tenemos dos o más muestras, el estadístico de dispersión es el error estándar. Entonces hay que ubicar la respuesta o la alternativa que es incorrecta. Alternativa A dice, es una medida complementaria de la media aritmética. Eso es correcto, ¿no? Media aritmética va con desviación estándar. Mediana va con rango intercuartílico. B, permite comparar la variación relativa de dos medidas diferentes. Falso. ¿Cuál es el estadístico de dispersión que permite comparar la medida o la variación relativa de dos medidas diferentes? Peso con talla o glicemia con presión intraocular. Cualquier variable cuantitativa en las cuales las unidades de medida es diferente. Si queremos determinar cuál de estas variables tiene mayor o menor dispersión, el estadístico que vamos a utilizar es el coeficiente de variación. Bueno, las otras alternativas son correctas. ¿Cuál es la constante estadística que mide la variabilidad de un conjunto de muestras? Es decir, dos o más muestras. El estadístico de dispersión en este caso que vamos a utilizar es el error estándar. El error estándar es el error que cometemos cuando tratamos de estimar un parámetro a partir de un estadístico. Siempre que trabajamos con muestras, vamos a cometer este error. La ventaja es que nosotros podemos cuantificarlo, podemos medirlos. Nosotros sabemos exactamente cuál es el error que estamos cometiendo. Bueno, esta lámina ya les había presentado que es una lámina resumen para ver qué tipo de estadístico de tendencia central utilizamos y cuál es el estadístico de dispersión que debe acompañar al estadístico de tendencia central. Entonces aquí la respuesta correcta es la B, ¿no? ¿Cuál es la constante estadística que permite calcular el error por muestreo y mide la variabilidad de un conjunto de muestras? Ya lo hemos definido, es el error estándar. Bueno, las dos definiciones del error estándar, para recordarles que el error estándar depende principalmente del tamaño de la muestra, ¿no? Hay una relación inversa entre error estándar y tamaño de muestra. A mayor error estándar, menor tamaño de muestra.
Si queremos reducir el error estándar, tenemos que incrementar el tamaño de la muestra. Entonces aquí la respuesta es la B, error estándar. Se comete error beta ¿cuándo? ¿Cuándo cometemos error beta? Cuando la hipótesis nula en la población es falsa y en la muestra nosotros no rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Les había mostrado esta tabla. La hipótesis nula es falsa en la población. En la población hay diferencia. La droga A es diferente a la droga B. Pero en la muestra del estudio nosotros no rechazamos la hipótesis nula, ¿no? No encontramos esa diferencia. La conclusión es droga A es igual a la droga B en la muestra del estudio. Cuando en la población sí hay diferencia. La droga A es diferente a la droga B. Entonces, la respuesta correcta es la C, ¿no? Cuando la hipótesis nula es falsa y la prueba estadística la acepta. La prueba estadística se aplica en la muestra, ¿no? Y el término correcto no es aceptar la hipótesis nula. El término correcto es no rechazar la hipótesis nula. La alternativa A también es idéntica, ¿no? Aquí hay dos alternativas. El chi cuadrado es una prueba de significación estadística. ¿Paramétrica o no paramétrica? Es no paramétrica, ¿no? Chi cuadrado, recuerden que hay tres tipos de chi cuadrados. Chi cuadrado de bondad de ajuste, cuando tenemos una sola muestra. Y lo que queremos determinar es si la distribución de los datos de mi muestra es igual o no a una distribución de referencia. Chi cuadrado de homogeneidad, cuando tenemos dos muestras y queremos determinar si esas dos muestras proceden o no de una misma población. Y el chi cuadrado con el cual estamos mayor familiarizados, que es el chi cuadrado de independencia, ¿no? Cuando queremos determinar si entre dos variables cualitativas hay o no hay asociación. Entonces aquí están las tres pruebas, lo puedo revisar con detalle. Entonces la respuesta correcta aquí es simplemente que es una prueba no paramétrica. ¿Cuál es la prueba de significación estadística que permite analizar los estudios de investigación con datos categorizables que comparan dos o más grupos independientes medidos en escalas nominales, ¿no? Esto lo habíamos visto como uno de los ejemplos en la parte de bioestadística. Primera respuesta a la pregunta, ¿qué tipo de muestra es? Es una muestra de tipo independiente, ¿no? Segunda pregunta, ¿la variable dependiente es cuantitativa o es cualitativa? Lo que vamos a comparar son variables nominales, ¿no? Las variables nominales son variables medidas, son variables de tipo cualitativas. Estamos aquí. ¿Cuántos grupos se van a comparar o cuántas variables? En este caso se van a comparar dos o más grupos. Estamos aquí. Cuando la muestra es independiente, la variable dependiente es cualitativa. Para variables cualitativas no hay pruebas paramétricas. Todas son pruebas no paramétricas. Y aquí lo que vamos a utilizar es el chi cuadrado. Recuerden que el test de Fisher-Exact es una prueba alternativa al chi cuadrado. ¿Cuándo? Cuando no puedo utilizar el chi cuadrado. ¿Cuándo no lo puedo utilizar? Cuando una de las celdas de la tabla de frecuencias esperadas es menor a 5. En ese caso, no puedo utilizar el chi cuadrado, utilizo el test de Fisher-Exact. Entonces la respuesta correcta aquí es la C, ¿no? El chi cuadrado. El test estadístico que permite probar diferencias entre dos medias en muestras pequeñas es... ¿Qué prueba vamos a utilizar? Creo que les había comentado, ¿no? Cuando nosotros tenemos variables cualitativas, no hay problema. No hay problema respecto al tamaño de muestra, ¿no?
La muestra puede ser pequeña o la muestra puede ser grande, no interesa. Si las variables son cualitativas, solamente puedo utilizar pruebas no paramétricas. El problema está con las variables cuantitativas. No, si las variables son cuantitativas, entonces aquí sí interesa el tamaño de la muestra. Si la muestra es grande, no hay problema. Utilizan la tabla que les he mostrado. Si la muestra es pequeña, ¿cuándo decimos que la muestra es pequeña? Cuando el tamaño de muestra es menor de 30. Aquí hay problema porque hay dos escuelas. Una escuela dice lo siguiente: si el tamaño de muestra es pequeño y la variable es cuantitativa y la varianza poblacional no es conocida, una escuela dice, no interesa la distribución de los datos. La muestra es pequeña, independientemente de su distribución. Si la distribución es normal o la distribución es asimétrica, no interesa. La prueba que vamos a utilizar siempre es la t-student. En cambio, la otra escuela dice lo siguiente. Igual, ¿no? La misma condición. Muestra pequeña, variable cuantitativa y varianza poblacional no conocida. Si los datos tienen distribución normal, muestra pequeña, pero con distribución normal, no hay problema, t-student. Pero si la distribución es asimétrica, entonces tengo que utilizar una técnica no paramétrica. Y la técnica no paramétrica para la t-student es Laudeman-Weinert. Entonces existen esas dos posiciones. Para el examen de residentado, la respuesta correcta es siempre la t-student. Si ustedes revisan los exámenes del MIR, para el MIR hace esta diferencia. Es la otra escuela, ¿no? Si los datos tienen distribución asimétrica, utiliza la Laudeman-Weinert. Si los datos tienen distribución normal, utiliza la t-student. En este caso no hay problema porque dice test estadístico que permite probar diferencia entre dos medias. Si vamos a utilizar las medias, quiere decir que los datos tienen distribución normal. Independientemente de las dos escuelas, las dos están de acuerdo, se debe utilizar la t-student. El problema está cuando los datos tienen distribución asimétrica. Una dice, usa la t-student, la otra dice, no, usa una técnica no paramétrica. Se compara la talla promedio entre dos grupos de niños que recibieron distintos patrones de alimentación. Cada grupo comprendía 25 niños. Señale la prueba de significación estadística más apropiada para analizar los datos. Igual utilizamos la tabla, ¿no? Primera pregunta, ¿muestra independiente o muestra dependiente? Si no hay datos, la muestra es independiente. Segunda pregunta, la variable dependiente, la variable que vamos a comparar, es cuantitativa o cualitativa. La variable que vamos a comparar es la talla es cuantitativa. Tercera pregunta, ¿cuántos grupos se van a comparar? Son dos grupos de manera explícita. Y la última pregunta es, ¿los datos tienen distribución normal o distribución asimétrica? Como vamos a comparar promedios o medias, los datos tienen distribución normal. Por lo tanto, la prueba es la t-student. Entonces, ahora sí pueden diferenciar por qué nos inclinamos por la t-student y por qué no nos inclinamos por la correlación de Pearson. La t-student es para comparar promedios. La correlación de Pearson es para determinar si hay relación o asociación entre dos variables cuantitativas. Aquí no me están pidiendo si hay relación o asociación entre dos variables cuantitativas. Lo que me están pidiendo es que se va a hacer una comparación entre dos medias y para eso utilizamos la t-student. Usted trabaja para una compañía farmacéutica que desea comparar dos fármacos distintos. Para ello establece dos grupos de pacientes, todos con la misma enfermedad que tratan de curar estos fármacos. A un grupo se le administra el fármaco A, al otro se le administra el fármaco B. Después se comparan los resultados de ambos grupos en función de una variable cuantitativa continua. ¿Cuál es la prueba más estadística? ¿Cuál es la prueba estadística más adecuada
para comparar dos grupos independientes y determinar si existe una diferencia entre las medias observadas en ellos. Igual utilizamos la tabla, ¿no? Primera pregunta, ¿muestra independiente o muestra dependiente? Lo dice explícitamente, dos grupos independientes. Estamos aquí. Segunda pregunta, ¿la variable dependiente, la que se va a comparar, es cuantitativa o es cualitativa? También lo dicen de manera explícita, ¿no? Lo que se va a comparar es la diferencia de las medias observadas. ¿Cuándo utilizamos las medias? Cuando la variable es cuantitativa. Cuando la variable es cualitativa, utilizamos proporciones. Cuando la variable es cuantitativa, utilizamos medias. Por lo tanto, vamos a utilizar, o la variable que se va a comparar es una variable de tipo cuantitativa. Y además aquí lo dice de manera explícita, ¿no? En función de una variable cuantitativa y además continua. Estamos aquí. ¿Cuántos grupos se van a comparar? Son dos grupos. Y como se van a comparar las medias, la prueba que le corresponde es la t-student, porque al utilizar las medias nos están diciendo que los datos tienen distribución normal. Entonces, la respuesta es T de student, ¿no? En un ensayo clínico se comparan las cifras de uricemia al final del estudio entre tres grupos de pacientes, cada uno de los cuales ha sido sometido a un tratamiento diferente. ¿Cuál es el test más adecuado para esta comparación? Utilizamos la tabla. Primera pregunta, ¿muestra independiente o muestra dependiente? No hay información. Si no hay información, la muestra es independiente. Segunda pregunta, la variable que vamos a comparar, la variable dependiente, ¿no? ¿Es cuantitativa o cualitativa? ¿Qué vamos a comparar? La uricemia, ¿no? La uricemia es una variable cuantitativa y además continua. Acepta fracciones. Estamos aquí. Tercera pregunta, ¿cuántos grupos se van a comparar? 3 grupos. ¿Dónde estamos? Aquí. La última pregunta, ¿distribución normal o distribución asimétrica? No hay información. Como esta pregunta hay varias preguntas de los exámenes de los años anteriores, en los cuales no me dan información completa para decidir qué prueba voy a utilizar. Entonces, como les decía, si yo no sé cuál es la distribución de los datos, no sé si voy a utilizar una distribución, una técnica paramétrica o una técnica no paramétrica. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué prueba utilizamos? Hemos llegado hasta aquí, ¿ok? En el caso que los datos tengan distribución normal, ¿qué prueba utilizamos? El ANOVA. Y si los datos tienen distribución asimétrica, el test de Kruskal-Wallis. Una de las dos, no hay otra alternativa. O es una o es la otra. ¿Qué hacemos? Trabajamos con las respuestas. ¿Qué alternativa tenemos? T-Student Feature para muestras independientes. Falso, porque la T-Student Feature lo utilizamos para comparar solamente 2 muestras, y aquí son 3 muestras. T-Student Feature para muestras apareadas. Falso, porque la muestra es independiente. T-Student Feature para muestras emparejadas es para muestras dependientes. Tercera alternativa, el análisis de varianza. Es una de las 2 alternativas. Cuarta alternativa, chi cuadrado para variables cualitativas. La variable es cuantitativa.
Y la prueba exacta de Fisher es la alternativa al chi cuadrado, también para variables cualitativas. Entonces la respuesta correcta aquí es la C, el análisis de varianza. Nos complicaría la vida si es que tenemos la otra alternativa, ¿no? El test de Kruskal-Wallis. Ahí sí lo único que tienen que hacer es la Yang-Ken-Po, ¿no? Cualquiera de las dos podría ser correcta. El coeficiente de correlación entre la talla y el peso de 100 adultos es de 0,80. Es decir, R es igual a 0,8, por consiguiente el coeficiente de determinación es 0,64. R al cuadrado igual 0,64. La interpretación correcta de este resultado es... Entonces yo les había comentado, ¿no? En las preguntas no le van a venir los gráficos, simplemente le van a dar el valor de R. ¿Cómo interpretamos este valor de R? ¿Cómo lo interpretamos? Me voy a dar solamente dos datos, ¿no? Uno, el sentido o la dirección de la correlación. El sentido o dirección puede ser una correlación directa, cuando incrementa una variable la otra también se incrementa, o una correlación indirecta o negativa, cuando se incrementa una variable la otra disminuye. ¿Cómo sé cuál es el sentido de la correlación o la relación? Simplemente observando el signo, ¿no? Si aquí el signo es positivo, quiere decir que la correlación o la relación es directa o positiva entre las dos variables, ¿no? La talla y el peso. Y el otro dato que me da es la fuerza de la correlación. Este 0,8 lo comparo con la tabla que les he dado. Si el valor es igual o mayor a 0,8, decimos de que hay muy buena correlación. Entonces, este 0,8 me dice solamente eso, que la relación entre el peso y la talla es una relación directa y que hay muy buena correlación. Pero aquí me dan otro dato, ¿no? Que es el coeficiente de determinación. Como les había comentado, el coeficiente de determinación no es otra cosa que el coeficiente de correlación de Pearson elevado al cuadrado. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de determinación? Es el porcentaje de variación o el porcentaje de cambio de la variable dependiente que es explicada por la variación de la variable independiente. Entonces aquí lo que tengo que hacer es determinar entre la talla y el peso cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Supongamos que la talla sea la variable dependiente. La pregunta es, ¿la talla depende del peso? La talla no depende del peso. A la inversa, si el peso es la variable dependiente, entonces yo podría decir, el peso depende de la talla. Y aquí sí hay relación, ¿no? El peso va a depender de la talla. A mayor talla, mayor peso. Entonces la variable dependiente es el peso, la variable independiente es la talla. Esto es fundamental para poder interpretar el coeficiente de determinación. Entonces, si el coeficiente de determinación es 0,64, su interpretación es la siguiente. El 64% de la variable dependiente es el peso, el 64% de la variación del peso se debe a la variación de la talla, ¿no? Esa es la interpretación de este coeficiente de determinación. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa C, ¿no? El 64% de la variación del peso, la variable dependiente, es explicada por la variación de la variable independiente, es explicada por la talla. Para averiguar la hipotética relación o asociación entre dos variables cuantitativas continuas que siguen una distribución normal se utiliza. Si tenemos dos variables cualitativas y queremos determinar la asociación o relación, utilizamos chi cuadrado. Pero si tenemos dos variables cuantitativas, pero estas variables cuantitativas tienen que cumplir dos condiciones adicionales, ¿no? Tiene que tener, uno, distribución normal, y dos, las variables o la muestra tiene que haber sido seleccionada
de manera aleatoria. Si cumplen estas tres condiciones, muestra aleatoria, variable cuantitativa y distribución normal, entonces utilizo una técnica paramétrica. Y la técnica paramétrica, en este caso, es el coeficiente de correlación de Pearson. Si no cumplen estas condiciones, entonces utilizo la alternativa. ¿Cuál es la alternativa al coeficiente de correlación de Pearson? El coeficiente de correlación de Spearman. Utilizando la tabla vamos a llegar a la misma conclusión. Tipo de muestra, no me lo dicen. Muestra independiente. Tipo de variable, cuantitativa. ¿Cuántas variables se van a comparar? 2 variables. Puede estar aquí o puede estar acá. Pero aquí, ¿dónde está la clave? La clave está, como les decía, tengo 2 variables cuantitativas, pero lo que me piden es una relación o asociación. No me están pidiendo la comparación de estas 2 variables, sino una relación o asociación. Eso significa que voy a tener que hacer un análisis de correlación. Si tiene distribución normal, voy a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Si tiene distribución asimétrica, correlación de Spearman. Respecto a los tipos de muestreo, ¿qué enunciados son ciertos? Alternativa 1. El muestreo aleatorio simple no requiere de marco muestral. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? El muestreo aleatorio simple requiere tener identificado a todos los elementos de la población. Por lo tanto, ya no necesita un marco muestral. Segunda alternativa. La selección aleatoria de la muestra es igual a distribución aleatoria. Falso, ¿no? Son 2 conceptos diferentes. La selección aleatoria de la muestra es cuando yo selecciono una muestra a partir de la población. La asignación o distribución aleatoria es cuando, seleccionada ya la muestra, de manera aleatoria yo asigno a qué grupo va el sujeto, grupo de intervención o grupo control. Tercero, el muestreo estratificado permite obtener mayor grado de representatividad. Eso es verdadero porque les había comentado que lo que hacemos es tratar de conformar estratos o subgrupos de la población en las cuales en cada estrato exista la mayor homogeneidad posible. Por lo tanto, la muestra va a ser más representativa. 4. El muestreo de conglomerados se usa cuando la población es muy heterogénea. Falso. Esta respuesta es falsa, ¿no? Supongamos que yo tenga 100 participantes, los 100 que están participando aquí, y voy a investigar una variable, ¿no? Pero esta variable es muy heterogénea entre los 100. Entonces, eso no es la indicación para utilizar un muestreo por conglomerados. La indicación para utilizar un muestreo por conglomerados es que la población sea muy grande o cuando la población está muy dispersa. Son las indicaciones para muestreo por conglomerado. Y la última, muestreo intencional, es no probabilístico. El muestreo intencional, ya lo hemos visto, es uno de los métodos de muestreo no probabilístico. Otro muestreo no probabilístico les había mostrado ahí por juicio de experto, por bola de nieve, por cuotas, etc. Entonces la respuesta correcta es la alternativa A, ¿no? Son verdaderos la primera, la tercera y la quinta opción. ¿De qué tipo de muestreo se trata cuando cada elemento de la población tiene igual opción de ser elegido en forma aleatoria? Es la característica del muestreo aleatorio simple. Es un muestreo equiprobabilístico. En los otros tipos de muestreos, la selección de los sujetos no necesariamente los sujetos no tienen necesariamente la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, aquí la respuesta es el muestreo aleatorio simple. Si queremos ser más específicos todavía, el muestreo aleatorio simple, pero con reposición. Porque en el muestreo aleatorio simple sin reposición, no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados.
Les pongo el ejemplo, ¿no? Hay 100 participantes. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer participante que yo seleccione, cuál es la probabilidad de selección del primer sujeto que yo seleccione? Si son 100, la probabilidad es 1 sobre 100. Quedan 99. ¿Cuál es la probabilidad de ser seleccionado el segundo sujeto? 1 sobre 99. ¿Cuál es la del tercero? 1 sobre 97. Entonces, la probabilidad de selección no es igual para todos. En el muestreo aleatorio simple, sin reposición. En el muestreo aleatorio simple con reposición, ¿no? Saco el primer sujeto, la probabilidad es 1 sobre 100. Lo vuelvo a meter a la bolsa. Saco el segundo sujeto, la probabilidad es la misma, 1 sobre 100. Saco el segundo, lo vuelvo a meter. La probabilidad de selección del tercero, 1 sobre 100. Entonces, si queremos ser más específicos, el muestreo aleatorio simple, pero con reposición, es el muestreo en el cual todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Al realizar un muestreo se divide a los individuos en subgrupos en base a una característica relevante. Y enseguida se escogen muestras al azar en cada subgrupo. El total de individuos seleccionados constituye la muestra de esta población. Esta descripción corresponde a un... Descartamos las dos últimas, ¿no? Muestreo por conglomerado, muestreo por racimos. Son sinónimos. Otros sinónimos, polietápicos, multietápicos, muestreos complejos. De los tres que nos quedan, en el muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático no se conforman subgrupos. Donde se conforman subgrupos es en el muestreo estratificado. El tipo de muestreo que analiza las unidades de una población que pueden encontrarse agrupadas en personas, familias, viviendas o manzanas es la definición de un conglomerado, ¿no? El conglomerado no tiene tamaño, el investigador define el tamaño. Tampoco hay un número determinado de conglomerados que hay que conformar. El investigador decide cuántos conglomerados va a conformar, ¿no? Entonces aquí la respuesta es un muestreo aleatorio por conglomerados. Muy bien, esta es la última pregunta.